Él a través de su santa e infalible palabra. Invito a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, por favor. Juan 11, verso 3. Y usted pueda leer conmigo este pequeño pasaje. Bueno, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios, estos tres versículos, Juan capítulo 11, versos del 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana. María y su hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Repito esta última parte. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Vamos a orar. Señor, te suplico que pueda hacer hoy tu palabra el efecto único que ella puede traer a los corazones de nosotros, tus hijos, Padre. Tu palabra en esta mañana sea utilizada como esa espada de dos filos que penetra. Padre, abre nuestros corazones, danos entendimiento. Y te suplico que tengas misericordia de mí, Padre, que ayudes, Padre, a mi pobre y miserable humanidad, y que pueda mi mente y mi corazón unirse al tuyo, y tu palabra sea usada como un medio de salvación y de fortaleza a quienes lo necesitamos. Ten misericordia de nosotros y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Algo que llama mi atención en este texto es que se afirma que quienes buscaron y fueron a Jesús, no se dice aquí, no se precisa en este pasaje si fueron varios o fue una sola persona los que enviaron Marta y María a darle este recado al Señor Jesús. El texto solamente nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, y no veo ninguna molestia respecto a lo que el Señor Jesús sentía por Lázaro. El pasaje dice que ellos dijeron: he aquí, el que amas está enfermo. Entonces podemos notar aquí que ellos no tienen molestia o no se ve algún gesto de coraje, de envidia, ¿verdad? Y esta es una realidad. No debe de existir celos entre aquellos que son elegidos por nuestro Dios. Yo doy gracias a Dios porque puedo decir que Dios me ama a mí, pero también puedo decir que los ama a cada uno de ustedes, los que hoy escuchen esto. Dios ha amado y ha mostrado su amor a muchos, y estoy agradecido porque Dios ha mostrado ese cariño especial para cada uno de ustedes. Y no debiese de existir celos de que ama a unos y a otros, ¿verdad? Dios nos ama de manera singular a cada uno de nosotros. Sin embargo, algo que puedo destacar es que Jesús amaba a María, Jesús amaba a Marta, y Jesús también amaba a Lázaro. Esto es algo que tenemos que tener claro. Nuestro Señor Jesús había mostrado amor para María, había mostrado un amor para Marta y claro, de manera particular con Lázaro. Lo que estoy diciendo es que es una bendición cuando una familia, porque ellos eran hermanos, una familia entera vive con
el amor del Señor Jesús, goza de este amor de nuestro Señor. Sin embargo, como siempre, la serpiente, el enemigo, Satanás, entró a esta familia, como lo hizo en el Edén, y buscó afectar, ¿verdad?, afligir a este hogar, a esta familia de María, Marta y Lázaro en Betania. Lázaro estaba enfermo, y todos los que sentían que Jesús estuviese allí, ¿verdad? Esto es importante notarlo. Lázaro efectivamente estaba enfermo, ese es el hecho que se señala, y todos ellos, cuando digo ellos, estoy hablando de Marta, María y los que pudieran acompañarle, entendían que si Jesús hubiese estado allí, la enfermedad habría desaparecido, ¿sí? Si Jesús estuviera en ese momento, hubiera estado allí con Lázaro, con Marta y con María, pues entendían que Jesús debía hacer algo por Lázaro. Entonces, este fue el motivo del por qué María y Marta reaccionaron de la manera que lo hicieron, y tenían que buscar de todas las formas posibles que Jesús se enterara o fue advertido de la enfermedad de Lázaro. Lázaro en realidad se encontraba muy grave, a punto de morir. Es lo que el pasaje nos da a notar. Entonces, las hermanas, María y Marta, buscaron de inmediato que Jesús supiera de este dolor, de esta enfermedad que estaba atravesando Lázaro, su hermano. Y es por eso que el mensaje que ellas mandan decir es: Señor, he aquí el que amas, diciéndole: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Desde entonces, ese mismo mensaje, y yo hoy lo hago puntual y lo señalo, hermanos, hoy muchos de los que están a nuestro alrededor se han contagiado de este virus en esta pandemia que estamos viviendo como país, como ciudad y como familias y hermanos en la fe. Este mensaje, desde que fue descrito en ese momento con Lázaro, ha sido enviado muchas veces al Señor. Desde ese momento muchas veces se han acercado personas a Jesús por medio de la oración y este mensaje diciéndole, y yo recuerdo cuando hemos orado por muchos hermanos en la fe y le hemos dicho: Padre, por favor, te pido que guardes a mi hermana que está enferma, que está atravesando, que va a ser operada, y nosotros llevamos ese mismo mensaje muchas veces a nuestro Señor Jesús. Entonces hoy, de manera muy especial, en esos momentos donde muchos de los que conocemos están pasando por aflicción, han sido contagiados, tienen este virus, están pasando por en momentos de estar viviendo en un hospital, y muchos desconocen quizá la situación particular de los que están enfermos, ¿verdad? Hoy podemos decirle, como lo hizo María y Marta: Señor, el que amas está enfermo. La que amas está enferma. Y como iglesia no podemos olvidar lo que se nos dice de nuestro propio Señor Jesús. Isaías 53, por favor, versículo 4, un pasaje que usted debe tener presente cuando usted está enfermo. Y hoy, esperando que este mensaje pudiera llegar a alguna de las personas que están enfermas y contagiadas, lo que quiero decirle es: ciertamente, el versículo 4 de Isaías 53, llevó nuestro Señor, 53:4 de Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestro Señor llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestro dolor. Jesús mismo hizo esto. Él llevó nuestra enfermedad. Por lo tanto, no es algo extraordinario que nosotros, sus hijos, pues también tengamos que padecer cosas como estas. Y voy a dividir este pasaje, este mensaje, en 4 puntos. El primero es el hecho. Hay un hecho aquí que no podemos evitar o negar. Lo que mandan decir María y Marta al Señor Jesús es: Lázaro está enfermo, el que amas está enfermo.
Las hermanas Marta y María estaban sorprendidas de que esto así fuera, pero la expresión aquí muestra este carácter de sorpresa. He aquí implica un grado de sorpresa. Nosotras lo amamos y querríamos sanarlo, pero este es el sentido, obviamente, de una persona cuando un padre tiene enfermo a su hijo o un hijo tiene enfermo a su padre. Lo que él dice es: yo te amo, papá, o yo te amo, hijo, y yo quiero que tú estés sano, yo quiero que tú estés bien. ¿Sí? Esto es nuestro sentir. Pero lo que ellas transmiten es: pero tú, Señor, Señor Jesús, tú lo amas y sin embargo, Él está enfermo. Tú puedes sanarlo con una palabra. Ellas habían visto el poder del Señor Jesús en varios momentos con diferentes personas y ellas sabían que simplemente con que el Señor Jesús dijera algo era suficiente para sanar a Lázaro. Aquí la sorpresa de Marta y María es: ¿por qué el que tú amas, a Lázaro que tú amas, está enfermo? Ese es el cuestionamiento de ellas. Y quizá para nosotros hoy, en medio de este contagio tan fuerte que estamos viviendo, lo que tenemos que decir es: ¿por qué hay personas nuestras, seres queridos nuestros, familiares nuestros, que están pasando, inclusive que han muerto? ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué, si tú los amas, ellos están enfermos? Y yo hoy me acerco a los que hoy están pasando esto y les digo: tú que sufres, ¿no te has preguntado a menudo cómo tu dolor, tu enfermedad que persiste, que no disminuye, ¿verdad? Hemos esperado desde el día 8, se nos ha dicho que desde el día 8 de mayo iban a bajar los contagios y el día de ayer repunta de una forma impresionante el índice de contagios. Ayer fue el día con mayor contagios en todo el país. Hemos rebasado ya los 60,000 contagiados, ¿sí? Y entonces aquí yo no sé si usted se ha preguntado cómo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad o esta situación en la que estamos viviendo, quizá otros no están enfermos, pero como mi hermana Flor lo decía, estamos pasando o están pasando familias, hermana Ruth, familiares de ellos, de necesidades básicas económicas para poderse hacer del alimento. Entonces quizá nuestra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los está padeciendo esto? Lo que trato de decir es que no es de nada, de ninguna manera extraño, ¿verdad? Sino que es algo que debe de esperarse. No debe de sorprendernos que a quien el Señor ama esté enfermo. ¿Y por qué lo digo, hermanos? ¿Por qué nos enfermamos? Pues porque somos seres humanos y nuestro cuerpo es vulnerable. El amor de Jesús, de nuestro Señor, no nos separa de las necesidades humanas básicas. A ver, yo le pregunto, ¿usted y yo todos los días nos da hambre? Claro, nos da hambre. Y todos los días tenemos necesidades comunes como cualquier otro ser humano. Y por lo tanto, cosas básicas de la vida es la enfermedad. Los hombres y mujeres de Dios seguimos siendo hombres, seres humanos normales. El pacto de la gracia en el cual vivimos nosotros no es una carta de privilegio que nos pueda eximir de que pueda darnos cáncer. Yo le pregunto, ¿hay hermanos en la fe que han enfrentado cáncer? Sí, sí lo hay. Hay personas con enfermedad como artritis, como reumatismo, como la vejez o como tantas enfermedades otras que puedan enfrentar. En estos días, hoy, y lo digo así, hermanos, el pastor Emilio Escobar sigue enfermo y sigue hospitalizado, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, y apenas en otros grupos de hermanos en la fe, sé de muchos que son hijos cristianos, y nosotros también dentro de la iglesia sabemos de hermanos en la fe como Josué Hernández, ¿verdad?, que ha padecido este virus. Hay hermanos en la fe que están padeciendo y que están siendo contagiados. Los males que nos vienen por causa de nuestro cuerpo es algo que nos va a acompañar. Usted va a enfermarse el día de mañana o pasado mañana y quizás se enferme de este virus o se enferme de otras cosas. Sin embargo, las enfermedades, lo que quiero decir, es algo con lo que vamos a vivir hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesús.
Sin embargo, usted no debe de olvidar lo que la palabra misma nos dice en segunda carta a la iglesia de Corinto, capítulo 5, versículo 4. Si usted lo tiene allí, puede leerlo. Dice la escritura en la segunda carta de Pablo que escribe a la iglesia de Corinto, verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y quiero sustituir la palabra tabernáculo cuerpo, lo voy a parafrasear de esta manera, porque asimismo los que estamos en este cuerpo gemimos con angustia. Usted y yo que vivimos en este cuerpo nos damos cuenta de que nos cansamos, nos enfermamos y lo vamos a hacer. Dios en el pasado ha estado con nosotros en medio de enfermedades. Hoy que muchos están contagiados, esto es algo natural y normal en el cuerpo. Gemimos con angustia, dice la palabra de Dios. Entonces, aquellos a quienes el Señor ama, somos propensos a enfermarnos. Pues estamos bajo una disciplina especial. Y esto lo quiero subrayar. A ver, hermanos, ¿por qué a veces enfermamos? Usted no debe de olvidar que los que amamos al Señor y los que somos amados por Él, vivimos bajo una disciplina particular, especial. Recuerde que el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso nos lo dice el autor de Hebreos. La palabra de Dios nos dice sí. Por lo tanto, entonces, usted y yo no podemos ser exentos de enfermarnos. La aflicción de cualquier tipo es una señal de los hijos que verdaderamente pertenecen a nuestro Señor. Enfrentamos enfermedad. Estamos bajo una disciplina particular del Señor, ¿sí? Entonces, los hijos verdaderamente nacidos de Dios, nacidos por medio del Espíritu, con frecuencia atravesamos las pruebas y algunas formas de esas pruebas son las enfermedades. Entonces, le pregunto, ¿debe de sorprendernos que tengamos que enfermarnos? La respuesta es no, no debemos de sorprendernos. Job enfermó. David se enfermó. Ezequías se enfermó. Hay muchas pruebas de hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y lo puedo decir, el mismo Pablo estuvo enfermo durante gran parte de su vida. Y puedo hablar de hombres que no están en la Biblia, grandes hombres de Dios que han estado y estuvieron enfermos. Spurgeon, durante un gran tiempo de su ministerio, estuvo enfermo. Y muchos otros hombres de Dios y mujeres de Dios han atravesado enfermedades. En su momento tuvieron que dolerse y afligirse. Y entonces yo hago esta pregunta, hermanos de la Iglesia Cristo Viene: ¿quiénes somos nosotros para sorprendernos porque nos encontramos sufriendo por la salud? No tenemos que sorprendernos. Tampoco debe de sorprendernos que nos enfermemos si pensamos y reflexionamos en el gran beneficio que viene de la enfermedad o de la prueba hacia nosotros. No sé qué perfeccionamiento peculiar haya sido obrado en la vida de Lázaro, que es el hombre de nuestro pasaje, pero lo que sí puedo decir es que muchos discípulos de Jesús habrían sido de poca utilidad si no hubieran sido afligidos, si no hubieran pasado por enfermedad, por aflicciones, por pruebas, por persecuciones, por aflicciones. Los hombres fuertes, escuche bien, los hombres fuertes son proclives a ser duros, a ser mandones, a ser indiferentes. Y por lo tanto, ¿sabe qué necesita un hombre fuerte? Necesita encontrarse en debilidad. Necesitan ser colocados y fundidos en el horno de fuego, como lo fue Daniel y muchos otros. Necesitan pasar por pruebas y por dolor para que Dios los moldee, para que Dios trabaje en ellos, trabaje en nosotros. Yo he conocido a muchos hombres y mujeres cristianos que nunca habrían sido tan tiernos, tan dulces, tan sabios, tan experimentados en la obra de Dios y tan santos si no hubieran sido ablandados por el dolor físico. Hay frutos que quizá usted sabe que tienen que ser ablandados siendo oprimidos. Entonces, de esta misma manera sucede con nosotros. Muchos de nosotros tenemos que madurar mientras somos golpeados,
mientras atravesamos pruebas, mientras atravesamos aflicciones, o en este caso atravesamos esta enfermedad. Hablo a los jóvenes que son más propensos o son más dados a ser indiferentes, adolescentes, jóvenes, que muchas veces ellos son indiferentes y son orgullosos y son habladores y necesitan de una u otra manera alguna prueba en su vida, alguna enfermedad que ellos tengan que atravesar para que puedan ser enseñados a sentarse a los pies de nuestro Señor Jesús, a ponerse delante de Él y ponerse y rendirse a sus pies. Debemos de ser capaces, como lo hizo el salmista, de decir, voy a invitarle a que vaya al Salmo 119, Salmo 119, verso 71, por favor. 119, 71, dice el salmista, y esto es lo que usted y yo deberíamos ser capaces. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Y sabe cómo puedo esto cambiarlo de otra manera? Y usted puede decirlo, bueno me es haber sido contagiado, haber pasado esta enfermedad para que yo aprenda a obedecerte, para que yo aprenda a seguirte, para que yo aprenda a ser fiel a ti, Señor. Bueno, y me es necesario que yo pase esta enfermedad o este contagio y este virus para que yo aprenda a obedecerte. Estoy seguro que esta enfermedad, entonces, para los que son hijos de Dios, es para nuestro bien. Es para que el Señor nos haga madurar, nos haga ser sensibles, y tiene un propósito hermoso para nosotros. Entonces, a Lázaro se le dejó que se enfermara. Y no solo eso, usted tiene que recordar que no solamente se le dejó enfermarse, sino que se le dejó que morir. Lázaro murió por causa de la enfermedad, para que por su muerte y su resurrección, los discípulos del Señor Jesús fueran beneficiados. Su enfermedad fue para la gloria de Dios. Entonces, a lo largo de todos estos años que han pasado desde que Lázaro enfermó y murió, todos los creyentes han o hemos obtenido un beneficio porque Lázaro enfermó, sufrió y murió. La iglesia y el mundo pueden extraer un inmenso beneficio de las aflicciones y enfermedades que han atravesado hombres y mujeres de Dios. Yo quiero decirles esto: los indiferentes pueden ser despertados y animados. Los que dudan pueden ser convencidos a través de las enfermedades y aflicciones de muchos de nosotros. Los que rechazan a Dios pueden ser convertidos, y quienes sufren pueden ser consolados a través de nuestro testimonio en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y así es, y así debe de ser. Y yo le preguntaría, ¿desearíamos evitar el dolor y la debilidad? No, hermanos. Es necesario a veces atravesar el valle de sombra de muerte. El valle de esta enfermedad, de este contagio, de este virus. Es necesario para muchos de nosotros que lo enfrentemos, que pasemos por este dolor y por esta debilidad. Por lo tanto, entonces, no renuncie, no se queje en medio de la enfermedad. Yo pregunto, ¿acaso no estamos muy dispuestos o dispuestos a que nuestros amigos digan de nosotros, Señor, he aquí el que amas está enfermo? Voy a pasar al segundo punto de este mensaje. Lo que le reportaron al Señor Jesús, el reporte que le dieron. Dice nuestro texto en el versículo 3 de Juan 11, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Debemos de tener comunicación constante con nuestro Señor acerca de todo. Eso nos debe de quedar claro. Hay un himno que yo quisiera que pudiéramos cantar al finalizar nuestro culto el día de hoy, que dice: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Jesús sabe todo acerca de nosotros, pero experimentamos un gran alivio cuando obviamente derramamos nuestro corazón delante de Él y le decimos lo que estamos pasando. Recuerda cuando los discípulos estaban angustiados de que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes.
Ellos tomaron su cuerpo y lo enterraron, e inmediatamente después de haberlo enterrado, fueron y se lo dijeron a Jesús. No habrían podido hacer algo mejor estos discípulos de Juan el Bautista. En todo problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que enviarle el mensaje al Señor Jesús y no guardar este dolor y este abatimiento dentro de nosotros. Dice en la palabra del Señor que sean conocidas vuestras, ¿qué? Vuestras peticiones, vuestros sufrimientos. Entonces, tratándose de nuestro Señor Jesús, no hay ninguna necesidad de no decirle algo. Yo sé que muchos de nosotros a veces no queremos decirle a mamá o a papá o a nuestros hijos que estamos enfermos porque se preocupan. Pero cuando se trata de nuestro Señor, el Señor Jesús siempre está dispuesto y está listo para escucharnos y para que podamos decirle lo que estamos atravesando. Tratándose de Él, entonces no hay ninguna manera de reservarle, de esconderle a Él, de no decirle. No hay temor de que Él nos trate de manera fría, de que no nos haga caso, de que sea indiferente con lo que estamos atravesando. Él no es como nosotros, que yo muchas veces como padre, mis hijas o mi esposa me hablan y a veces soy indiferente a lo que ellos me dicen, pero nuestro Señor nunca es indiferente, nunca deja de escucharnos, nunca deja de estar cerca de lo que nosotros estamos enfrentando. Él es un confidente que nunca nos traiciona, es un amigo que nunca nos rechaza. Tenemos una esperanza que nos motiva a contarle todo a Jesús. Él con seguridad nos ayudará. Si usted acude a Jesús y le dice: Señor, tú que eres tan lleno de gracia, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy contagiado? ¿Por qué estoy atravesando este virus? Yo pensaba que era útil para otras cosas mientras yo estaba sano, pero ahora que estoy enfermo no puedo entender por qué está pasándome esto a mí. Entonces yo lo que puedo decirle es, podría agradarle mostrar el porqué a nuestro Señor Jesús. Puede enseñarle a usted que está enfermo por qué lo está haciendo. Pero puede el Señor Jesús tampoco decirle por qué está enfermo. Él no está obligado a decirnos por qué nos pasan cosas o por qué dejan de pasarnos cosas. Pero lo que usted y yo sí estamos obligados es a someternos con paciencia a su voluntad, aunque no sepamos los motivos. Muchas veces Dios nos da los motivos, pero otras veces no nos da los motivos. El Señor puede transmitir su verdad sin embargo, así sucede. El Señor puede darnos a conocer por qué estamos enfrentando cierta prueba o cierto dolor, ¿sí? Y esto puede fortalecer nuestro corazón con su presencia. Él obviamente muchas veces nos dará consuelo, como nos dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 3 al 7, que Él es Padre de toda consolación. Quiero que vaya a otro texto, al Salmo 62, verso 8. Dice la palabra de Dios: derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. No fue en vano entonces que Marta y María enviaran a decirle a Jesús que Lázaro, al que amaba, estaba enfermo. Recuerden también que Jesús puede sanar. Esto es una realidad. Jesús puede sanar. Jesús sanó a Lázaro y Jesús ha sanado a muchos y miles de personas desde aquel entonces hasta hoy. Y hoy Dios sigue sanando. Su poder de sanidad sigue siendo el mismo. Entonces, no es sabio vivir por una supuesta fe y desechar al médico y sus medicinas. Como tampoco sería sabio descartar a la gente que nos provee de alimento o a la gente que nos provee de vestido, ¿verdad? Usted y yo tenemos que confiar completamente en el Señor y no confiar únicamente en los seres humanos. La salud, tanto para el cuerpo como para el alma, siempre la debemos de buscar ¿en quién? En Dios. Cuando usted toma un alimento, cuando usted toma un medicamento, usted tiene que pedirle a Dios que ese alimento y que ese medicamento pueda ser de ayuda a su cuerpo. Claro que debemos de hacer uso de las medicinas. En ningún momento no tenemos que hacer caso a ellas. Tenemos que hacer caso a las indicaciones médicas, pero debemos de saber que éstas no pueden hacer nada y no podrán hacer nada si es aparte del Señor. El Salmo 103, ¿usted lo recuerda? ¿Sabe de memoria este Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendiga alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias. Podemos entonces contarle a Jesús nuestros dolores, nuestros sufrimientos y nuestro dolor de rodillas o cuando tenemos fiebre o dolor de cabeza. Algunas personas tienen miedo de acudir a Dios por lo que refiere a su salud. Piden perdón por el pecado, pero no se atreven a pedirle al Señor que les quite el dolor o la enfermedad de su cuerpo. No olvide que aún nuestro cabello está contado ¿por quién? Por nuestro Dios. No implica entonces una mayor condescendencia de parte suya aliviar las palpitaciones y las presiones y la enfermedad que tiene nuestro cuerpo. Es una prueba de la grandeza de la mente de Dios que mientras Él gobierna los cielos, la tierra, Él no se olvida del dolor, aun porque sea minúsculo, que estamos enfrentando usted y yo. Él no se olvida de nuestra necesidad. Él no se olvida de nuestras enfermedades, de lo que sufren sus hijos. Podemos acudir a Él respecto a nuestra enfermedad, ya sea un problema de respirar, un problema de dolor en los pulmones, ya sea cualquier tipo de dolor, de temperatura en nuestro cuerpo. Usted dígale al Señor y pídale sanidad a Dios y pídale que obre a través del medicamento y de las cosas que están tomando y Dios mostrará, si es su voluntad, misericordia para nosotros. Podemos entonces contarle a nuestro Señor acerca de nuestro dolor, de nuestra fuerza, de nuestro cansancio, de nuestro dolor de espalda, de nuestra insuficiencia al respirar, acerca de nuestro oído, de nuestro olfato. Él es el que conoce perfectamente esta enfermedad y este virus. Él conoce nuestro cuerpo y nuestros organismos, nuestros órganos. Podemos decirle de nuestro dolor, de lo que está sufriendo nuestro cuerpo. Él formó nuestros ojos, formó nuestra nariz, nuestro oído, nuestros brazos, nuestra espalda, nuestros pulmones. Él formó cada uno de ellos. Y Él aún nos resucitará aún de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Marta y lo mismo que hizo María. Ir a nuestro Señor y decirle, he aquí el que amas, yo, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi amigo, Señor, el que amas está enfermo. Tercer punto, hermanos, del mensaje. ¿Cuál es el resultado? Sin duda, cuando María y Marta enviaron a decirle a Jesús, ellas esperaban ver la recuperación de Lázaro tan pronto como el mensajero llegara al Señor Jesús, a su maestro. Yo le pregunto, ¿fueron complacidas? ¿El Señor sanó de manera inmediata a Lázaro? No, no lo hizo. Pasaron 2 días. El Señor permaneció en el mismo lugar y no fue hasta que supo que Lázaro había muerto que entonces habló de ir a Judea. Esto nos enseña que Jesús puede ser informado de nuestro problema, de nuestra enfermedad, de nuestro contagio y sin embargo podría actuar como si Él fuera indiferente. No debemos esperar en cada caso que la oración por la recuperación de la salud sea atendida. Pues si así fuese, hermano, nadie estaría enfermo. Nadie de nosotros a nuestro alrededor, de nuestros hijos o familiares, o hermanos o amigos estaría enfermo, ¿verdad? No habría esto. En nuestras oraciones por las vidas de los hijos de Dios, no debemos olvidar que hay una oración que puede estar cruzándose con nuestra oración. Yo quiero invitarle a terminar este mensaje recordando la oración del Señor Jesús. Juan 17, por favor, versículo 24. Nosotros oramos a nuestro Señor, pero yo quiero recordarle que nuestro Señor también ora por nosotros. Y Él ora de esta manera en Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, Él está orando por usted, está orando por mí. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Me detengo aquí. Nosotros pedimos que nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en la fe, permanezcan con nosotros, que no mueran, que no desfallezca su cuerpo. Pero cuando reconocemos que Jesús los quiere allá con Él, le pregunto, hermano, ¿qué podemos hacer sino admitir que nuestro Señor tiene un derecho superior sobre ellos? Y entonces podemos terminar nuestra oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. En nuestro propio caso podemos pedirle al Señor que nos levante. Cuando usted esté enfermo, si usted se contagia,
Si usted cae en esta enfermedad, usted puede pedirle al Señor, Señor, levántame. Sin embargo, aunque nos ama, podría permitir que nos pongamos peor y peor y peor. Y al final que usted y yo lleguemos inclusive a morir. Hay oraciones que fueron escuchadas. Usted recuerda 2 Reyes capítulo 20, versos del 1 al 6. Hubo un hombre que oró al Señor. Su nombre era Ezequías, el rey Ezequías. ¿Y cuánto le dio Dios más de vida? 15 años más. Pero nosotros tal vez ni siquiera consigamos una prórroga de una semana o de unos días o de unas horas. Nunca le des tanta importancia a la vida de alguien, inclusive a tu propia vida. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado quien escucha de amar su propia vida o de amar la vida de otra persona. Porque si usted se aferra a la vida de cualquier otro ser querido, de su padre, de su enfermo, de su hijo, de su amigo, entonces usted está metiéndose en conflictos. Porque usted está amando más a la persona que a la voluntad de Dios. Usted está siendo un ídolo de su persona, de su hijo, de su padre, de su familiar. Si adoramos a nuestros semejantes, es como si hiciéramos un Dios de arcilla al que adoramos. Esto es idolatría. Recuerden, hermanos, que nosotros finalmente somos, ¿qué, hermanos? Polvo. Eso somos, hermanos. Entonces, si nuestro Señor permite que suframos, y aun que muera alguien de nosotros cercano, algún hermano, algún familiar, no debemos de quejarnos. Él hará para nosotros lo que sea de mayor beneficio y hará lo mejor, pues nos ama. Y Él ha prometido que a los que Dios ama, todas las cosas les son para bien. Aun si nosotros mismos llegamos a morir, esto es dentro de su amor y dentro de su misericordia. Me parece que quizá algunos podrían decir, si Jesús permitió que Lázaro muriera, si fue así, pero lo resucitó de nuevo. Yo, ¿sabe qué tengo que decirle? Que el Señor responde a nuestra resurrección y responderá cuando Él nos llame a su presencia. Y a pesar de que hayamos muerto, seremos resucitados con Él. Seamos consolados respecto a los que han partido. Usted, hermano, resucitará, y todos aquellos de nosotros cuya esperanza está en Jesús, participaremos también de su resurrección. Entonces, hermanos, seamos consolados respecto a los que han partido. Hermana Patti, su hermano ha muerto. Y yo confío también como usted de que él haya puesto sus ojos en Cristo. Y lo que tengo que decirle es que un día estaremos en gloria con Él. Y todos los que murieron en el Señor serán resucitados y serán llamados por nuestro Señor. Un día participaremos en la resurrección de nuestro Señor. Y no solo viviremos, ¿verdad?, en nuestras almas, sino que también nuestros cuerpos serán resucitados, incorruptibles. La tumba servirá solo como un recipiente. En mi celular. La tumba servirá solo como un recipiente, y este vil cuerpo al que estamos hoy, hermanos, se levantará y ya no será vil. Algunos cristianos son obviamente alentados porque piensan vivir hasta que el Señor venga y así escapar de la muerte. Esto es mentira, hermanos. Yo confieso que esto no es una ganancia. Usted lo recuerde lo que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué es, hermanos? Ganancia. Pues quienes permanezcan hasta su venida perderán un punto de comunión al no morir y resucitar con el Señor. Hermanos, todo es nuestro y la muerte es mencionada en esa lista, por lo cual no tengamos miedo, sino más bien anhelemos la noche para desvestirnos y para descansar en los brazos de nuestro Dios. Termino con el cuarto punto de nuestro mensaje, la pregunta: ¿amaba Jesús a Marta? ¿Amaba a su hermana María? ¿Amaba a Lázaro? Y la pregunta para nosotros hoy, en esta mañana, a todos los que escuchan, ¿ama Jesús en un sentido especial? Muchos enfermos no poseen ninguna evidencia de algún amor especial de Jesús. Muchos enfermos no poseen ninguna evidencia de ese amor especial de Jesús, pues nunca han buscado su rostro, ni han confiado en Él. Jesús podría decirles: nunca os conocí,
pues le han dado la espalda a su sangre y a su cruz. Te hago otra pregunta, y más bien quiero que respondas a tu propio corazón. La pregunta correcta no es si Jesús te ama, sino la pregunta que hoy yo quiero hacerle es: ¿ama usted a Jesús? Si lo ama, lo amas porque Él te amó primero. Si tú en verdad lo amas, es porque Él te ha amado primero. ¿Estás confiando entonces en Él? Si confías en Él, esa fe tuya es la prueba de que Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pues la fe es la señal por la cual Él promete su fidelidad a quien Él ama. Si Jesús te ama y hoy estás enfermo y contagiado por este virus, o estás enfermo de alguna otra cosa, o estás viviendo en un problema, en una situación económica difícil, y estás padeciendo y estás sufriendo, que todo el mundo vea que en este momento de aflicción y de dolor estás glorificando a Dios, aún en tu enfermedad y en tu dolor. Hermanos, esto es necesario hacerlo hoy como iglesia. Si Jesús te ama y estás en aflicción, es necesario que la gente vea que glorificamos a nuestro Dios aún en nuestra enfermedad y en nuestro dolor. Los amigos, la gente que está a nuestro alrededor, sean doctores, si estamos en un hospital, o gente que nos ve, un doctor o una enfermera en un hospital, deben de ver cómo los amados de Dios, los hijos de Dios, son alentados y consolados por ese Dios. Entonces tenga usted, como se llama, una santa resignación. Y entonces usted puede de esta manera ser de testimonio y asombrar a otros, y ha de conducirlos entonces a aquellas personas a admirar al Señor a quien usted y yo amamos, que vean que Él es tan lleno de gracia para con nosotros, y que aún en medio de nuestro dolor nosotros estamos felices y mostramos felicidad y contentamiento en medio de la enfermedad y del dolor. Y entonces tenemos un gozo que aún en medio y cerca de la muerte es un gozo distinto y maravilloso. Si tu fe tiene algún valor, debería apoyarte ahora y entonces forzarte a los incrédulos a ver a aquel que es nuestro Señor y ver que el Señor ama y nos ama aún en una mejor condición cuando estemos enfermos, que los que no tienen a Dios cuando están llenos de salud y de vigor. Lo que quiero decir, hermanos, y terminar con esto, es que si la fe de nosotros tiene algún valor, esa fe tiene que apoyarnos y ser nuestra vara y nuestro cayado, porque es nuestra fe en el Señor Jesús la que nos infunde, ¿qué? Aliento. Su vara y su cayado nos infundirán, ¿qué? Aliento. Entonces es nuestra fe la que hace que los incrédulos, la gente que no cree en Dios, pueda ver al Dios que nos ama y que nos hace estar en una mejor condición, aún a los que están hoy sanos, a los que están bien, a los que no están contagiados, y entonces puedan ver que nosotros, enfermos y contagiados, podemos estar mejor que ellos. Pero si no sabes que Jesús te ama, y yo me dirijo a los que puedan escuchar este mensaje, usted carece de la luz más resplandeciente que pueda alegrar la enfermedad en medio de la noche. Espero que no muera, y espero que no muchos mueran sin Cristo y pasen a la muerte eterna sin gozar del amor de Jesús. Eso sería una verdadera calamidad y terrible. Busque hoy el rostro de nuestro Señor y acuda a Él. Y entonces, quizá en su misericordia, Él pueda sanarle y pueda apartarle y pueda sentir el amor del Señor Jesús. Hoy la oración es: busca hoy el rostro de nuestro Señor. Y pudiera ser que entonces tu actual enfermedad fuera una parte del amor de Dios. Esta enfermedad y este virus, para muchos quizás sea la manera en que Dios está mostrando su amor, y Dios los está llamando y los está trayendo de una manera particular, y Él te está llamando hoy a su presencia, hoy a acercarte a Él. Vamos a orar. Señor, te pido que sanes a los que hoy están enfermos, a los que hoy están padeciendo de esta enfermedad, de este virus. Pero también te quiero pedir por los que están padeciendo y están sufriendo, porque no tienen trabajo, porque los recursos se han agotado, porque muchas personas están padeciendo y están sufriendo de esta
de esta problemática en nuestro país, en nuestras ciudades, y están padeciendo, Padre, de muchas cosas. Señor, te suplico que tú tengas misericordia de los enfermos y de nosotros, y que tu pueblo, Padre, hoy pueda permanecer fiel y pueda saber, en primer lugar, que no nos has dejado de amar.